Bueno, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de Contágiate de Ciencia, esta iniciativa de divulgación científica que realizamos en el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia. Una iniciativa de divulgación científica en tiempos de cuarentena, y para eso hemos tenido varios invitados de diferentes temas en astronomía, geología, astrobiología, microbiología, y hoy tenemos un invitado muy especial. Desde España tenemos al geólogo Nahum Méndez Chazarra, quien es divulgador científico. Él se encarga de hacer diferentes tratar diferentes temas de divulgación científica en redes sociales, en canales de YouTube, etcétera. O sea, recomendadísimo para todos ustedes para que lo tengan muy presente. Y él es autor del libro Un geólogo en apuros, que seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, así que con Nahum hablaremos un poquito al respecto al final de la presentación. Entonces, Nahum, no siendo más, pues te damos la bienvenida. Mil gracias por aceptar la invitación y un saludo pues muy fraterno aquí desde Colombia. ¿Cómo están las cosas en España, Nahum? Pues de momento mejorando poco a poco, pero bueno, creo que es el momento de hacer un esfuerzo y de mantener la cuarentena al menos hasta que el ritmo de contagio baje un poco más. Ya estamos alrededor del 2%, a ver si conseguimos que en un par de semanas sea el 0. Perfecto, ojalá que sí, que pues todo salga muy bien. Y mientras tanto, en estos tiempos de cuarentena, entonces vamos a seguir con nuestra iniciativa de Contágiate de Ciencia. Así que, Nahum, bienvenido y por favor, cuando quieras, comienza. Muy bien. Pues hola a todo el mundo. Hoy vamos a hacer un pequeño paseo por la geología del planeta Marte. Vamos no a hablar de todos los aspectos de la geología porque en media hora no vamos a tener tiempo, pero bueno, vamos a destacar algunos de los aspectos fundamentales para que os podáis hacer una idea de qué estamos estudiando hoy en día en Marte y qué sentido tiene estudiar pues, la geología de un planeta que a simple vista nos puede parecer tan lejano. Lo cierto es que Marte, desde el principio de los tiempos, nos ha llamado muchísimo la atención. Desde su color rojizo que veíamos en el cielo hasta ponerle el nombre de Ares, el dios romano de la guerra, pues nuestra imagen del planeta ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo porque hoy en día tenemos muchísimos más datos. Pero a lo largo de todo este tiempo que llevamos estudiando el planeta, nuestro interés creció muchísimo, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando Giovanni Schiaparelli y Percival Lowell se pusieron a estudiar con telescopios la superficie del planeta Marte y empezaron a descubrir una especie de sombras, de líneas rectas, líneas paralelas, y que ellos imaginaban como precisamente la existencia de canales de irrigación que habían construido los posibles habitantes de Marte, los marcianos, para poder transportar el agua de unas supuestas masas de agua que existían en el planeta hacia otros lugares donde pues, habría una escasez de agua en el planeta. Lo cierto es que hoy en día conocemos mucho mejor Marte y hemos descubierto, ahora que hemos podido verlo muy de cerca, que esos canales no existían, que no existían esos marcianos, pero que efectivamente que Marte era un planeta realmente árido. Es árido actualmente, pero algunos de esos canales que estos científicos empezaron a descubrir en el siglo XIX, sí que en realidad sí que existen. Hemos descubierto pues, grandes redes fluviales, grandes, gigantescos cañones de miles de kilómetros de longitud, y hoy en día no están activas, no hay agua en la superficie. Y ahora hablaremos un poco más tarde de cómo Marte ha podido cambiar tanto de un planeta que en su momento tuvo agua a ser lo que es hoy, un desierto muy, muy frío y muy, muy inhóspito. Pero ¿por qué tenemos tantísimo interés en estudiar la geología del planeta Marte? Bueno, pues esta es la única, creo que, diapositiva que tiene texto, pero creo que es muy importante para que veamos que estudiar la geología de otros planetas que no son la Tierra en realidad no es una cuestión frívola, ¿no? Lo primero es, obviamente, uno de los intereses que tenemos en estudiar la geología de otros planetas es para aumentar nuestro conocimiento, precisamente el conocimiento básico que tenemos de los planetas. Luego, para estudiar el origen y evolución de los planetas del sistema solar, porque muchísimas cosas que queremos estudiar sobre cómo se formaron los planetas ya no podemos estudiarlas en la Tierra, porque muchísimas cosas del registro geológico han desaparecido, porque nuestro planeta es un planeta activo y que se renueva constantemente. Luego, para poder conocer procesos geológicos que pudieron darse al principio en la Tierra, pero que tampoco podemos estudiar precisamente, como he dicho antes, porque el registro geológico se ha encargado de borrarlos, para buscar ambientes originales donde la vida también pudiera haber aparecido en esos lugares y que también podrían ser un síntoma o podrían ser un lugar que también podía haber ocurrido en la Tierra, un ambiente parecido, y que podemos
todavía quizá encontrar fósil en estos planetas. Para estudiar la atmósfera, hoy que parece una cosa muy, muy llamativa porque estamos estudiando el cambio climático en la Tierra, ¿por qué estudiamos la atmósfera de otros planetas? Pues bien, porque nos ayudan muchísimas veces, porque suelen ser atmósferas más sencillas en las que no hay factores humanos, nos permiten validar nuestros modelos de conocimiento de las atmósferas planetarias y en especial la de la Tierra, ¿no? Y, por supuesto, también para intentar conocer un poco nuestro futuro y para ver si Marte en algún momento puede ser un lugar donde establecer bases y, quién sabe, si una estancia permanente del ser humano. Pero vamos a empezar por la geología. La geología, pues, es una ciencia que nos permite estudiar muchísimas cosas, ¿no? Pero nos permite muchísimas veces hacer un relato histórico de cómo han evolucionado las cosas en los planetas y en los distintos cuerpos que conocemos, los distintos cuerpos del sistema solar. Os pongo estas dos fotos porque nosotros, para saber la edad de las cosas que vemos, pues en la Tierra no tenemos muchísimos problemas, ¿no? Podemos datar las rocas, pues si tienen fósiles por los fósiles que encontramos, por los elementos radiactivos, o por dónde encontramos las rocas y encontramos una roca entre dos paquetes de roca que sí que tienen una fecha concreta. Pero, sin embargo, cuando vamos a Marte, nosotros no podemos traer muestras de roca porque Marte está muy lejos y la tecnología todavía no la tenemos lo suficientemente bien desarrollada como para poder datar esas rocas in situ o traerlas a la Tierra. Entonces, para poder datar la superficie de Marte, usamos una cosa muy sencilla, ¿no? Y os lo voy a explicar con estas dos fotos y ahora os explicaré con fotos del sistema solar cómo lo hacemos. Cuando miramos a las personas, las reconocemos rápidamente más o menos si son mayores o si son jóvenes, ¿no? Muchísimas veces nos fijamos en las arrugas para ver si una persona es más mayor o más joven. Pues bien, en el sistema solar, las arrugas serían los cráteres. Cuanto una superficie de un planeta o de un satélite es mucho más vieja, decimos que tiene muchísimos más cráteres que una que es más joven. ¿Por qué? Porque si tiene menos cráteres significa que algo la ha renovado, que ha ido cambiando con el tiempo. Sin embargo, si tiene muchísimos cráteres, significa que desde el principio de su formación puede haberse quedado así o no haber cambiado mucho. Sin embargo, curiosamente, en el sistema solar, las arrugas, como por ejemplo las que estamos viendo en esta imagen de Encélado, son un síntoma de juventud, porque las arrugas indican un movimiento, indican que las rocas se pliegan, se mueven, se fracturan. En nuestro planeta, por ejemplo, podían ser las cadenas montañosas, este tipo de arrugas. Entonces, que una superficie planetaria tenga menos cráteres que otra, muchísimas veces nos puede indicar su juventud con respecto a la otra. En Marte, en las últimas décadas, hemos podido hacer, gracias a los cráteres y a muchísimas otras cosas que hemos podido encontrar, una especie de escala del tiempo geológico que nos ha conseguido más o menos contextualizar todas las cosas geológicas que vemos en superficie, porque el interior, desgraciadamente, lo conocemos muy pequeño, lo conocemos muy, muy poco, aunque estamos empezando a conocerlo ahora. Pues bien, sabemos hoy que seguramente Marte tuvo agua líquida abundante en su superficie, quizá en los primeros 1.500 millones de años después de su formación, pero que poco a poco Marte fue perdiendo ese agua, que la existencia de agua en su superficie cada vez iba siendo más y más episódica. Algo parecido pasaba precisamente con las erupciones volcánicas. Marte fue un planeta tremendamente volcánico durante quizás los primeros 1.500 millones de años también, después de su formación. Tuvo muchísimas erupciones volcánicas, pero con el tiempo, poco a poco, esas erupciones fueron siendo cada vez menos y menos y menos. ¿Qué nos quiere indicar esto? Bueno, pues esto nos quiere indicar de momento una cosa, y es que el interior de Marte poco a poco fue enfriándose. Lo que en nuestro planeta, por ejemplo, da lugar a la formación de un campo magnético, a la ocurrencia de volcanes o a la tectónica de placas, que es que tenemos un interior continuamente en movimiento, que está caliente. En Marte en algún momento se paró. Se paró el funcionamiento interno de Marte y con él se paró el campo magnético que permitió que el viento solar robara una gran parte de la atmósfera y con ello el agua y creara ese clima tan frío que vemos. Provocó que, por otro lado, pararan las erupciones volcánicas y al final generó el planeta que hoy vemos. Generó un planeta frío con una actividad interna que hoy desconocemos si queda todavía algo, pero que tiene pinta de que quede muy poca, y que hoy hace que no sea un planeta quizás tan habitable como lo pudo ser al principio después de su formación. De esto hablaremos un poquillo más adelante. De hecho, yo creo que casi todo el mundo tiene una idea o ha visto alguna vez alguna imagen en la que se simulan las posibles líneas de costa sobre el planeta Marte, ¿no? Aquí os he hecho un vídeo en el cual podemos ver cómo podrían ser las extensiones de las grandes masas de agua
que podían haber existido en la superficie de Marte, ya os digo, los primeros 1.500 millones de años. Pero bueno, no solamente suponemos que existieron masas de agua por cuestiones indirectas, ¿no? De hecho, cuando hemos tenido una capacidad suficiente como para poder ir a Marte, acercarnos a su órbita, hemos descubierto en Marte muchísimas pruebas de la existencia de agua en el pasado. Esas pruebas quedan grabadas en el registro geológico, muchísimas veces como erosión. En nuestro planeta, los ríos forman valles, muchísimas veces con formas ramificadas o dendríticas. Y en Marte hemos descubierto también este tipo de valles. Sabemos que en la Tierra este tipo de valles se forman precisamente cuando llueve, es decir, de agua que cae del cielo. ¿Y por qué hago énfasis en que se forman por agua que cae del cielo? Porque en Marte hemos encontrado dos tipos de redes fluviales diferentes. Estas, que probablemente serían las primeras que aparecieron, las que se formaron a partir de la lluvia durante los primeros 1.000 millones de años de la historia de Marte, seguramente, que era cuando Marte todavía tenía una atmósfera muy densa, una atmósfera tan densa que permitía que hubiesen nubes y que precipitara el agua desde ellas. De hecho, no solamente eso, en Marte hemos encontrado incluso ríos con grandes meandros, como el que podéis ver a mano derecha, y que se parecen, por ejemplo, muchísimo al río que veis a mano izquierda, que es un río de la Tierra, un río que está en Rusia y que tiene una forma muy parecida donde se forman meandros. En este caso no vemos la erosión, pero sí que vemos la sedimentación, esos sedimentos que dejó el río en su momento sobre la superficie del planeta Marte. Luego en Marte encontramos otro tipo de redes fluviales, pero muchísimo más grandes que las que puede formar un río. Son, por ejemplo, valles marineris, un valle gigantesco con más de 200 kilómetros de ancho en algunos sitios. Es un valle tan grande que, por lo que suponemos, no se formó por la precipitación de agua desde las nubes, sino que se formó por la salida de grandes cantidades de agua desde el subsuelo de Marte, por procesos que todavía hoy muy bien no conocemos y que fueron capaces de excavar pues, grandísimas cantidades de material. De hecho, aquí podemos ver una vista en perspectiva gracias a las imágenes de la sonda Mars Express, en la que bueno, nos podemos imaginar lo gigante, ¿no? En la zona quizá más estrecha que estamos viendo a mano derecha de esta imagen, hacia el este, perfectamente podrán haber 200 kilómetros entre un lado y otro del valle. O sea, que es un valle realmente grande. El Gran Cañón del Colorado, que es quizá uno de los valles que más tenemos en mente cuando nos imaginamos un valle fluvial muy encajado y quizá muy pintoresco, ¿no? Aquí en Marte quedaría realmente empequeñecido por la dimensión de las inundaciones que fueron capaces de excavar este tipo de paisajes en Marte. O también en Casey Valles, que es otra zona de Marte, al norte de Valles Marineris, y en las que también hay un gigantesco como un valle de desagüe. De repente aparece una forma de erosión y a partir de ahí comenzamos a ver formas excavadas por el agua. Pero ya os digo, no por el agua que caía del cielo, sino por el agua que aparentemente saldría del subsuelo. ¿Y cómo sabemos también que estos cañones que os decía, el agua salía en realidad desde el suelo y no caía del cielo? Bueno, pues porque muchísimas veces no vemos las redes dendríticas que veíamos al principio, ¿no? Que se suelen formar cuando el agua llueve desde el cielo. Además, sabemos que por estos valles circulaba agua porque en su desembocadura encontramos este tipo de islas. Como os podéis ver en esta imagen, vemos pues una cosa unas pequeñas formas que nos recuerdan muchísimo quizá a un corte del ala de un avión, una forma muy aerodinámica. Pues bien, estas islas se formaron cuando el agua circulaba por la superficie de Marte, iba poco a poco excavando el suelo, iba pues con su movimiento, iba siendo capaz de esculpir estas formas que vemos, ¿no? Y que de algún modo hoy nos sirven para indicarnos la dirección del agua, del movimiento del agua en la superficie de Marte en ese momento. Pero no solamente hay eso, encontramos también otra cosa que en la Tierra es importantísima, ¿no? Encontramos deltas. Un delta es un depósito sedimentario, un depósito de sedimentos que se forma siempre cuando una masa de agua, por ejemplo un río, desemboca sobre otra masa de agua que normalmente es más tranquila y se frena el río de repente y empieza a depositar todos esos sedimentos. En nuestro planeta, por ejemplo, he puesto una foto del delta del río Mississippi, que es uno de los deltas más conocidos y que se parece muchísimo al delta del cráter Jezero, donde va a aterrizar la misión del Perseverance el próximo año, si todo va bien, porque tiene que despegar en julio de este año. ¿Por qué va a aterrizar esta misión en un delta?
Bueno, pues por una cuestión muy sencilla. Los deltas, como decía antes, son depósitos sedimentarios. Seguramente en este cráter lo que había era un lago donde desembocaba un río. Este río, pues al frenarse en su velocidad contra el agua del lago, poco a poco iba depositando los sedimentos que había en suspensión, y suponemos que es un buen ambiente para intentar buscar biomarcas o biofósiles que nos indiquen la posible presencia de vida en el pasado de Marte, o por lo menos unas condiciones favorables para que hubiese vida o para que se desarrollase allí. Y de alguna manera el Perseverance va a poder intentar estudiar este tipo de cuestiones, y quizá, quién sabe, si descubriremos algo interesante relacionado con la posibilidad de la existencia de vida en el pasado de Marte. Además, en los deltas, cuando el depósito de materiales es muy rápido, permiten que la materia orgánica se cubra muy rápidamente, no se oxide y de alguna manera fosilice mejor o pase mejor al registro sedimentario. Otro tema relacionado quizá con el agua en Marte, pero con el agua hoy en día, porque no lo tenemos muy claro, es el tema del metano en Marte. Ya seguramente habréis visto muchísimas veces en las noticias en los últimos años que se ha descubierto metano en la atmósfera de Marte. Bueno, el metano es un gas que en nuestro planeta pues, puede aparecer por muchas razones, ¿no? Lo que pasa es que nuestro planeta parece que está muy asociado a la existencia de vida, ¿no? Ya sea por bacterias metanógenas o incluso por animales más grandes, ¿no? Pero en Marte probablemente pueda responder a la existencia de sistemas subterráneos de agua que en contacto con rocas ígneas durante su descomposición y su disolución puedan generar metano. Y esto sería muy interesante, ¿no? Porque descubrir sistemas de agua subterránea en Marte haría el Marte de hoy un lugar habitable para la vida, ¿no? Porque en el subsuelo de Marte si existieran formas de vida, podrían estar mucho más protegidas, por supuesto, que en la superficie, ya que la superficie de Marte pues, es un lugar muy árido, expuesto continuamente a la radiación ultravioleta, a los rayos cósmicos, etc. Y también, hablando del agua en Marte, pero hablando del agua en Marte hoy, hace un par de años la Agencia Espacial Europea publicó un nuevo descubrimiento que podría ser muy importante, ¿no? Y es que en el polo sur de Marte se han descubierto lo que podrían ser unos lagos subglaciales. Es decir, se descubrieron, si los datos no fallan, porque hay un poco de controversia con respecto a este estudio, si los datos no fallan, la presencia de unas masas de agua por debajo del casquete polar del hemisferio sur de Marte, del polo sur de Marte, en donde podría haber agua líquida, ¿no? En nuestro planeta existen lagos subglaciales también, por ejemplo en la Antártida, y que muchas veces han quedado aislados y en los que la vida es capaz de vivir durante millones de años protegida de las condiciones duras del exterior. Esto es importantísimo. Desgraciadamente no podemos acceder a estos lagos de momento en el planeta Marte porque la tecnología que se requiere es muy avanzada. Si en la Tierra nos cuesta, pues en Marte nos cuesta muchísimo más hacerlo. Y siguiendo con el tema del agua, pues en Marte tenemos casquetes polares muy importantes, tenemos uno en el polo norte y uno en el polo sur, que cambian muchísimo, son lugares de una geología muy activa, donde durante la primavera, cuando la temperatura sube, se desestabiliza por los cambios de temperatura, ¿no? Hay fenómenos de sublimación en los que los hielos pasan directamente de hielo a gas y comienzan a fracturarse estos depósitos y a volverse gas, y por lo tanto se generan avalanchas en las zonas más inestables de los taludes, ¿no? Creándose depósitos de avalancha al final de estos casquetes polares y que crean, por ejemplo, estas dos fotos que veis aquí, tomadas por la HiRISE, una cámara que hay ahora mismo en órbita alrededor de Marte. Como podéis ver, son dos avalanchas en activo en los polos de Marte. Concretamente, si no recuerdo mal, son en el polo sur de Marte. Es decir, aunque Marte sea un planeta por dentro quizá inactivo, por fuera sigue teniendo una geología ciertamente activa. También tenemos una cosa en Marte que son glaciares de hielo, pero con muchísima roca, ¿no? Y tenemos unos glaciares con unas formas muy características que podéis ver aquí. En nuestro planeta los glaciares, principalmente que todo el mundo recuerda, son los glaciares de nieve y de hielo. Pues bueno, en Marte principalmente tienen hielo, pero también tienen muchísima roca, ¿no? Y se forman unas formas muy curiosas de glaciar que podemos ver en estas imágenes, así como una forma de lengua, unas formas muy planas y muy curiosas. En la Tierra también hay glaciares de roca, pero muchos menos que, desde luego, los que hay en Marte ahora mismo. También en los polos de Marte, como decía antes, son zonas muy activas, ¿no? Durante la primavera y el verano, estos fenómenos de sublimación comienzan a crear
fenómenos de lo que llamamos terreno de queso suizo, que es esta animación que tenéis arriba en la parte superior izquierda, y es con la sublimación empiezan a generarse pequeñas simas, pequeños agujeros en la superficie, en los cuales al final colapsan y van creciendo poco a poco. También tenemos lo que vemos abajo a mano derecha, que son abanicos y arañas, que son pequeñas grietas que se generan en la superficie de los materiales que hay depositados en las zonas polares o circumpolares del planeta Marte, ¿no? Y cuando sube la temperatura, a veces comienza a sublimarse el hielo que hay justamente debajo de la capa superficial, se calienta un poco más, rompe la parte de la superficie y sale ese polvo más oscuro que hay debajo hacia afuera a partir de estas grietas y mancha la superficie del planeta Marte de esta forma más oscura, quedando, bueno, en forma de araña, que sería, por ejemplo, lo que pone en la imagen B, que es una forma como de estrella, ¿no? Una grieta así un poco rara, o en forma de abanico, que sería como quedaría con la forma A. ¿Para qué nos sirven este tipo de formas? Bueno, este tipo de formas, además de que nos indiquen que hay fenómenos activos en las zonas circumpolares de Marte o incluso en las zonas polares, nos indican la dirección predominante del viento en ese momento en Marte, porque la mancha oscura se forma precisamente a sotavento. También otro tema relacionado con el agua en Marte y que se ha discutido muchísimo en las últimas décadas son estas cosas que podéis ver en la animación, las dos animaciones que tenemos en la pantalla ahora, que se llaman líneas recurrentes de laderas y que todavía los científicos siguen discutiendo su génesis. Este tipo de marcas negras que podéis ver avanzar a favor de la pendiente, algunos autores sugieren que están formadas por salmueras que durante la primavera y el verano de Marte, en las laderas que dan al Sol, en algunos cráteres y en algunas montañas de Marte, se producen fenómenos de fusión del hielo que hay por debajo de la superficie y esta salmuera sale un poco de donde está confinada, baja ladera abajo, digamos que mancha un poco la superficie, se sublima porque en Marte la presión es muy baja y el agua pasa directamente al estado de gas prácticamente de una manera inmediata y con el paso del tiempo estas manchas vuelven a desaparecer hasta el próximo ciclo de primavera y verano, donde de nuevo volvería a haber una fusión de este hielo que hay por debajo de la superficie, ya volverá a formar estas líneas recurrentes de laderas. Hay algunos autores que piensan que esto no es así, sino que se forman por otra casuística mucho más diferente. Pero desde luego sí sería muy interesante si realmente este tipo de marcas están formadas por el agua, porque nos podría de nuevo indicar la presencia quizá de ambientes favorables para la vida en el subsuelo del planeta Marte. Luego, antes he dicho varias veces al principio, ¿no?, que Marte es un desierto, ¿no? Efectivamente, Marte es un desierto frío en el que, por supuesto, hay dunas de arena y hay campos de dunas numerosísimos y además hay algunos que están activos, donde las dunas siguen migrando y siguen evolucionando, y hay otros donde las dunas son fósiles, están estáticas, porque bien ha cambiado el régimen de vientos en esa zona y el viento ya no es lo suficientemente fuerte para mover, o bien por otro tipo de cuestiones, como por ejemplo que en las zonas más polares algunas veces las dunas se congelan y durante muchísimo tiempo no son capaces de moverse hasta que no haya un cambio de clima en esa zona, se descongelen durante el tiempo suficiente como para que el viento pueda moverlos. ¿Por qué nos interesa a los geólogos la existencia de las dunas? Bueno, aparte de porque nos permite un poco conocer de qué materiales están formadas, aparte, como decía antes, nos permite un poco conocer el régimen de vientos imperante en esa zona. ¿Para qué? Bueno, pues para intentar hacer inferencias climáticas y ver cómo funcionan nuestros modelos climáticos de Marte y poder, pues, estudiar un poco mejor cómo ha evolucionado el clima del planeta rojo a lo largo de los últimos millones de años. Por supuesto, como decía, hay campos de dunas preciosos, ¿no? Aquí en esta imagen de falso color, tomada con la sonda HiRISE, vemos unas dunas de un color oscuro muy característico, ¿no? Esto es porque con la imagen de infrarrojos podemos hacer una combinación de colores que nos permite más o menos hacernos una idea del material que estamos viendo. Bueno, pues estas dunas oscuras estarían formadas por arena basáltica, no por arena de carbonatada ni silicatada, como podemos ver en muchísimos sitios de la Tierra, de colores muchísimos más claros. También podemos ver el movimiento del viento. En Marte es uno de los agentes de cambio quizá más importantes, ¿no? El viento es de los pocos fenómenos activos que quedan de un rango de importancia muy grande en Marte y que siguen esculpiendo
hoy en día la superficie del planeta rojo. Y en esta imagen, bueno, es una imagen que a lo mejor a simple vista llama muy poco la atención, ¿no? Pero si os fijáis, hay como una especie de alineaciones que van desde la parte inferior izquierda de la imagen hacia la parte superior derecha y que nos muestran también la dirección del viento, ¿no? Estas son unas colinas alargadas en unos sedimentos relativamente blandos de Marte, que antes eran unas capas horizontales seguramente pues muy grandes, muy extensas. Lo que pasa es que con el tiempo el viento ha ido erosionándolas y formando estas colinas alargadas que la Tierra conocemos como yardans y que también nos permite un poco conocer cuál es el viento dominante en esa zona de Marte, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que el viento iría desde la parte inferior izquierda de la imagen hacia la parte superior derecha. Y el viento, pues, como decía, es un fenómeno súper importante y en Marte, pues, tenemos, como en la Tierra, ¿no? Tenemos una especie de tornados que son capaces, en Marte la densidad de la atmósfera es muy baja, y estos tornados que son realmente espectaculares porque superan mucho los 8 y los 10 kilómetros de altura muchísimas veces, lo único que son capaces de hacer debido a la escasa presión atmosférica es barrer la capa superficial de ese polvo rojo que le da a Marte ese color tan característico y de dejar al descubierto la capa más oscura de material que suele haber debajo, ¿no? De hecho, en la parte inferior derecha de la imagen podéis ver algo que parece un cuadro realmente abstracto, pero en realidad son las marcas de muchísimos de estos tornados que suelen pasar en Marte, que se forman de una manera muy parecida a la Tierra y que han conseguido levantar la capa más superficial de polvo y en su movimiento pues han ido imprimiendo ese tipo de formas tan características, ¿no? Esto es muy llamativo porque parecen muy espectaculares, pero como ya digo, no suponen ningún problema. La densidad de la atmósfera de Marte no permite que sean fenómenos muy peligrosos. De hecho, son capaces únicamente de mover las partículas más finas. Y seguimos con el viento porque uno de los fenómenos de depósito más importantes de materiales que hay en el Marte de la actualidad, aparte del movimiento de los glaciares, los deslizamientos que hemos visto antes también en los casquetes polares, son las tormentas globales de polvo, ¿no? En el último año hemos visto una tormenta de polvo global que cubrió el planeta rojo por completo, ¿no? De hecho, hay muchísimas imágenes del Curiosity y que, bueno, a veces en Marte se desencadenan estas tormentas de polvo, ¿no? Y que son capaces de cubrir o grandes áreas de la superficie, o incluso toda, y que son capaces de nuevo de depositar una gran cantidad de ese polvo rojo que vemos por todas partes de Marte, y que sí que es cierto que para la mayoría de misiones no suponen ningún problema porque suelen durar muy poco tiempo, ¿no? Pero cuando el ser humano se dirige al planeta Marte, este tipo de tormentas pueden suponer un problema porque si vamos con energía solar, pues nos obligará a tener medidas alternativas para almacenar la energía, ¿no? Porque a veces las tormentas globales de polvo suelen durar, tienen una duración incluso de meses, con lo cual el flujo de energía solar que recibiríamos, por ejemplo, en nuestras bases sería mucho más bajo y podríamos tener problemas problemas energéticos relacionados con estas tormentas de polvo. Otro de los agentes de cambio de Marte, creo que es de los últimos de los que voy a hablar. Marte, ya os digo, es un planeta que por desgracia hoy en día cambia muy poco, cambia a un ritmo muy lento, no es como nuestro planeta que cambia constantemente, pero precisamente debido a esa atmósfera tan tenue que tiene, permite que caigan meteoritos sobre su superficie y que acaben formando cráteres. De hecho, al cabo del año, vemos numerosas imágenes de nuevos cráteres que aparecen sobre su superficie y, por ejemplo, de los que aquí os he puesto una muestra. ¿Cómo sabemos que un cráter es nuevo en Marte? Bueno, porque cuando impacta un meteorito contra la superficie de Marte, al chocar hace un agujero, forma el cráter, pero justamente debajo de esa superficie que nosotros vemos tan roja, la superficie suele tener un color más gris, más oscuro. Pues bien, al caer el meteorito, impactar y hacer el agujero, libera este material que hay debajo de la superficie y suele dejar manchado con el polvo la zona que llamamos de la eyecta, porque es el material eyectado por el impacto, suele dejar una mancha muy característica sobre la superficie de Marte. Aquí, por ejemplo, os he puesto 3 imágenes de cráteres muy recientes. De hecho, son muy recientes. Y os digo por qué, porque a veces en un par de años marcianos, esta eyecta de color oscuro que podemos ver en estas imágenes suele desaparecer por debajo del polvo rojo que vuelve a cubrir la superficie de Marte con bastante efectividad. Y antes os he dicho que Marte es un planeta que perdió su actividad interna hace muchísimo tiempo. Pero hace 2 años, casi ya, aterrizó, bueno, casi ya no, en diciembre hará 2 años, que aterrizó la misión InSight en el planeta Marte.
Y es una misión muy interesante. ¿Por qué? Porque es la primera misión que ha instalado un sismógrafo que funciona en la superficie de Marte y que nos permite estudiar los terremotos que allí ocurren. Y hago énfasis en que funciona porque las dos misiones Viking que aterrizaron en la superficie llevaron sismógrafos a Marte, pero no funcionaron muy bien y de hecho no tenemos claro que fueran ni capaces de detectar un terremoto. Y de hecho se han revisado muchísimas veces los datos para ver si la señal que veíamos en sísmica en esos sismógrafos era de terremotos o no, pero por lo visto no correspondían con ningún terremoto. Sin embargo, con la InSight, os voy a poner un audio para que podáis escuchar. Hemos detectado ya más de 450 terremotos en el planeta Marte. Y aquí os voy a poner el sonido de uno, que espero que se escuche bien. Bueno, primero empieza el viento de Marte, porque el viento genera vibraciones sobre el suelo y sobre el sismógrafo que generan una señal de onda que podemos escuchar. Y luego, por ejemplo, aquí tenemos una señal del terremoto. ¿Cómo sería un terremoto de Marte? Hace un sonido como una especie de rugido. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante porque los terremotos son súper útiles. Los terremotos son útiles porque las ondas sísmicas que se generan durante un terremoto y viendo cómo llegan al sismógrafo, que es el instrumento que recoge estas vibraciones que se mueven por el planeta, nos permite hacernos una idea de cómo está su interior, en qué estado está su interior. Hoy podemos decir que en Marte hemos detectado ya más de 450 terremotos o martemotos. ¿Y cómo cuadra la idea de que Marte está frío y no tiene actividad interna con lo que os acabo de decir ahora, de que en Marte sí que estamos detectando terremotos? Bueno, pues resulta que los cuerpos que se están enfriando, como Marte, o que siguen enfriándose, que ya estaban fríos pero siguen enfriándose, sí que se generan terremotos. De hecho, se suelen generar bastante. ¿Por qué? Porque al contraerse, al enfriarse, los cuerpos se contraen, ¿no? Y estas tensiones lo que hacen es que al contraerse las rocas se fracturen y en esa fracturación se generen estos terremotos. ¿Qué hemos descubierto hasta el momento con estos terremotos que ocurren en Marte? Bueno, pues hemos descubierto que la corteza de Marte no se parece mucho a la de la Tierra. Es una corteza muy, muy fracturada, seguramente por el bombardeo continuo de asteroides, de meteoritos y demás cosas, y quizá incluso de cometas, en los últimos 4.500 millones de años, y seguramente sea una corteza que se formó muy, muy al principio y que por eso está tan sumamente fracturada. A diferencia de la de la Tierra, que es una corteza que sí que es cierto que está fracturada pues, en lugares muy concretos, pero que no tiene esa gran cantidad de fracturación a un nivel tan alto como, por ejemplo, puede tener la Luna o Marte. Pero también en los últimos años, gracias a las imágenes de alta resolución que hemos podido obtener, por ejemplo, de los volcanes de Marte. Marte tiene volcanes pues realmente, no sé cómo llamarlo, realmente bestiales, ¿no? Olympus Mons, para que nos hagamos una idea, es un volcán que mide 20 kilómetros de altura. En la Tierra no tenemos volcanes de ese tamaño, ni siquiera tenemos montañas de 20 kilómetros de altura. Bueno, pues en los últimos años pensábamos que estos volcanes habían durado pues más de lo que nos pensábamos, ¿no? Pensábamos que habían entrado en erupción en los últimos 100, 150 millones de años, 200 millones de años. Bueno, si pensamos que Marte se enfrió muy pronto en su historia, quizás en los primeros 1.500 millones de años, ¿cómo es posible que todavía se mantuvieran erupciones volcánicas tan recientemente, ¿no? 150 millones de años es relativamente poco en la escala de tiempo geológico. Bueno, no lo sabemos, pero es que hoy incluso suponemos que probablemente volcanes como Olympus Mons hayan entrado en erupción en los últimos 60 millones de años, es decir, que han mantenido su actividad muchísimo tiempo después de que la dínamo interna de Marte se haya parado. Obviamente nos faltan muchísimos datos y muchísimos detalles para comprender qué mecanismos podrían haber contribuido a provocar estas erupciones y cómo pueden haber ocurrido. Pero bueno, confío en que los próximos años seamos capaces de poder de alguna manera comprender esta historia de una mejor manera. Y una de las últimas cosas que quería reseñar para concluir, ¿no? Es por qué en Marte hay volcanes tan grandes, ¿no? ¿Cómo es posible que en Marte una montaña pueda crecer 20 kilómetros y en la Tierra no? Pues os voy a poner un vídeo muy, muy, muy cortito para terminar, un vídeo de la NASA muy bueno y muy didáctico que lo explica de una manera muy sencilla. Bueno, aquí podemos ver la estructura de un planeta y vemos que
la lava del interior del planeta, pues en este caso pincha la corteza del planeta, la parte más externa y fría, y la lava comienza a salir por la corteza, ¿no? A la izquierda tenemos cómo sería en la Tierra. ¿Qué ocurre? En nuestro planeta, la corteza va moviéndose con respecto al lugar por donde asciende el magma desde el manto terrestre. Pero ¿qué pasa? En Marte suponemos que no ha habido una tectónica de placas que haya movido las placas, porque seguramente solamente tenga una placa, solamente tenga una corteza monolítica, por decirlo de una manera sencilla. Y claro, por ese sitio, al no moverse relativamente la corteza sobre el punto por donde estaba ascendiendo el magma desde las profundidades del planeta Marte, permitió que saliera muchísima más cantidad de material que, por ejemplo, la Tierra. La Tierra, por ejemplo, nos podemos imaginar que hay archipiélagos de islas donde ocurre esto, y lo que ocurre es que las islas van apareciendo en lugares diferentes con respecto al punto desde donde está ascendiendo el magma desde el manto. Pero además en Marte ocurre otra cosa, que es que al ser más pequeño, tiene menos gravedad y permite que los edificios volcánicos sean más grandes y su gravedad los mantenga estables durante más tiempo, porque en la Tierra seguramente un edificio volcánico tan grande, aunque se pudiera formar, no sería estable y poco a poco con el tiempo iría colapsando. Y bueno, básicamente este ha sido mi repaso a la historia geológica de Marte. Espero que os haya gustado, que os anime un poco a leer un poco más sobre cómo es Marte. Marte es un planeta que estudiamos muy activamente, tenemos muchas misiones estudiándolo en estos momentos. Tenemos en superficie, ahora mismo tenemos 2 misiones, tenemos varias en órbita, y creo que es un planeta muy interesante porque nos puede enseñar muchísimo de cómo fue la Tierra y de quizá qué procesos ocurrieron en la Tierra al principio de su historia. Y como decía al principio, procesos que no vamos a poder conocer ni siquiera quizá en nuestro planeta porque nuestro registro geológico los haya borrado para siempre. Pues Nahum, excelente. La presentación muy llamativa desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista de evolución, ¿verdad?, del planeta rojo. Y bueno, pues nos queda ya pues la parte final. Recordemos a nuestra audiencia, a todos los que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, escribirnos sus comentarios, sus preguntas. Aquí abajo aparecerán las redes sociales y aparecerán todas las cuentas que utilizamos para poder responder las inquietudes que ustedes tengan. Así que anímense a preguntar. Directamente le haremos llegar las inquietudes a Nahum para que él las responda y ustedes puedan estar así atentos y muy en línea, conectados con esta temática. Así que ya para finalizar, Nahum, pues agradecerte 1000 gracias por la participación en Contágiate de Ciencia, y vamos a cerrar con la sección que siempre tenemos, que es la lectura recomendada. Así que ya me imagino, por la última diapositiva que acabas de presentar, ¿cuál va a ser el libro recomendado? Tú me imagino lo tendrás ahí a la mano, ¿cierto? Claro, bueno, yo recomiendo mi libro, Un geólogo en apuros. Sobre todo se lo recomiendo para que la gente se inicie en el mundo de la geología. Es un libro básico, es un libro sencillo, escrito pues para todos los públicos y para aquellas personas que, aunque no hayan tenido nunca un contacto con la geología, puedan aprender un poco de cómo es la historia geológica de nuestro planeta y cómo funciona la geología y, bueno, qué cosas y qué preguntas nos puede responder la geología, que creo que también es muy importante, porque la geología es una ciencia que sobre todo responde preguntas. Excelente, está muy bien. Entonces, recomendado el libro que escribió Nahum sobre geología, ¿no? Un geólogo en apuros, muy interesante. Claro que sí. Y por acá, por este lado, recomendamos algo relacionado con lo que nos mencionaba Nahum precisamente, los cráteres de impacto. Para aquellos que están ya un poco más interesados en este tema, se llama Traces of Catastrophe, como trazos de la catástrofe, y habla precisamente sobre la formación de las estructuras de impacto, cómo se forman los cráteres de impacto, etcétera. Así que son las lecturas que recomendamos para estos tiempos de cuarentena. Nahum, 1000 gracias, muchas gracias por estar aquí en Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, en colaboración y con el apoyo de la Oficina de Divulgación de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. Así que 1000 gracias y esperamos tenerte pronto para hablar más de geología y hablar más de ciencia en una próxima ocasión. Cuando queráis, muchísimas gracias. Bueno, que estén muy bien, hasta luego. Recuerden escribirnos aquí en nuestras redes sociales, aquí aparecerán, así que estén muy bien. Muchas gracias, chao. Adiós.